buenos días para todos. El Señor les bendiga ricamente. Una vez más, volvemos a la palabra de Dios en esta mañana. Damos un saludo cordial a cada uno. También los que nos acompañan por medio de la grabación, algunos fuera de Costa Rica. Esta es la Iglesia Presbiteriana y Reformada Pacto de Gracia. Yo soy Guillermo Green, su pastor, y en esta mañana nos gozamos en tener la libertad de estudiar la palabra de Dios. Y continuamos una miniserie sobre Hechos capítulo 2 y los acontecimientos del día de Pentecostés. Y vamos a leer de nuevo en Hechos capítulo 2 algunas cosas que habían pasado. Leemos así Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, licor. Muy bien, hermanos. Los 2 domingos pasados nosotros nos enfocamos en las 2 señales. ¿Cuáles fueron las 2 señales que hemos tocado? El viento y el fuego. Y hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento, por la historia de la redención, viendo cómo Dios en su presencia se manifestaba tanto en viento como en fuego. El viento, el Espíritu de Dios sobre las aguas en la creación, el viento que secó el diluvio, la presencia de Dios en viento, y Jesús refiriéndose al Espíritu en términos de viento que no se ve, pero se ve el efecto. El fuego, la zarza ardiendo, la columna de fuego, etc. Ahora vamos a llegar entonces al día de Pentecostés. Y es importante recordar, hermanos, que cuando hablamos de este pasaje, no es lícito simplemente imponer nuestra propia opinión sobre lo que está pasando. Porque en algunos círculos de la iglesia, eso es lo que le hace, eso es lo que pasa. Sobreimponen conceptos al texto que no se justifican. Necesitamos interpretar el día de Pentecostés conforme a la palabra desde Génesis capítulo 1, versículo 2, como hemos hecho, hasta después en el Nuevo Testamento los mismos apóstoles explican lo que estaba pasando. Ha habido en ciertos círculos, especialmente evangélicos, toda interpretación estrafalaria, sensacionalista, acerca de la lengua de fuego y acerca de los idiomas en que predicaron el evangelio. Nosotros no podemos inventar lo que pasó el día de Pentecostés, sino debemos permitir que la palabra de Dios interprete y nos diga qué fue lo que pasa. Ahora, a la luz del Antiguo Testamento, ese viento del cielo y estas lenguas de fuego que se asientan sobre cada
uno, hermanos, significa claramente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Dios del cielo en Cristo Jesús, viene a tomar posesión de estos 120 discípulos de Cristo. Eso es lo que representa el Espíritu de Dios. Pablo se llama el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, el Espíritu de adopción. Y como hemos visto que el viento es presencia de Dios, fuego es presencia de Dios, ese viento el presente en ese cuarto y la lengua de fuego que se asientan sobre cada uno, hermano, es una evidencia clara de lo que está pasando. Dios está señalando, Dios está sellando, Dios está dando testimonio que los toma por posesión suya. Pero de una forma que fue impresionante. Ahora, hoy día estas mismas cosas no tienen que suceder porque tenemos la evidencia aquí, lo que pasa cuando uno recibe a Cristo. No hace falta el estruendo del viento otra vez. Y siempre en círculos, especialmente neopentecostales y pentecostales, se enfocan en ciertas lenguas angelicales o lenguas extrañas, pero no repiten viento y fuego, literal. Pero esas eran las señales de la presencia de Dios. Dios primero, el próximo domingo, se me está extendiendo esta serie, vamos a hablar más de las lenguas en sí, el fruto, pero hoy sí vamos a tocar un poquito. Pero el viento y el fuego era la evidencia de la presencia del Dios del cielo, tomando por posesión a su iglesia, hermano. Esa presencia de Cristo. Chicos, yo dije el domingo pasado, en el Antiguo Testamento, donde el fuego de Dios era la presencia de Dios. ¿Se acuerda? Tenía que ver con Moisés. ¿Qué pasó con Moisés cuando vio en fuego la presencia de Dios? En aquel arbusto, en la zarza ardiente, donde no se consumía la zarza, pero Dios había dado su manifestación en fuego. Pues, hermanos, esto es lo que está pasando. Pablo dice, una vez más en Romanos 8, si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dios estaba manifestando que los que pertenecen a Cristo, con el viento en el cuarto y con las llamas de fuego sobre las cabezas, Dios estaba sellando, Dios estaba manifestando visiblemente y audiblemente, me pertenecen a mí, estos son míos. Es como que cada uno tuviera la nube de gloria sobre su cabeza, hermano. Cada uno, cada cristiano, con su propia nube de gloria, que era esa nube de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa, hermanos, que el Espíritu de Dios entra al cuarto donde estaban reunidos y toma posesión de ellos? No significa de que nosotros seamos absorbidos en Dios. Usted sabe que hoy está muy fuerte la corriente pagana, nosotros la llamamos unista, en esta iglesia siguiendo la pista de Peter Jones, el panteísmo. Eso no significa que los discípulos fueron absorbidos en Dios y la humanidad sean uno, no. Eso no es una evidencia de la fusión entre la divinidad y la humanidad. Al contrario, pecadores en la tierra reciben la señal de ser tomados por hijos adoptados por el Dios del cielo. Nosotros no podemos producir el viento. Nosotros no podemos producir lenguas de fuego. Esas señales, hermano, eran señales trascendentales, señales soberanas de que Dios estaba tomando para sí pecadores en la tierra, sí, pero para ser sus hijos adoptados. Así que estas señales, podemos decir, fueron poseídos por el Espíritu de Dios. Muchos hablan de tener el Espíritu Santo.
Pero realmente es al revés. Somos tomados por el Espíritu Santo. Somos tomados por el Espíritu. El que cree en Cristo. El que cree en Cristo. ¿Se acuerda al final del sermón de Pedro? Se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis esta promesa, el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no es que nosotros poseyamos a Dios, es que somos poseídos por Dios. Él viene a nuestra vida en Cristo. Ahora, debemos entender que este es el Jesús que está derramando el Santo Espíritu. Vamos a hablar más adelantito de esto, pero al final del capítulo 2, Pedro dice que este Jesús, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él, Cristo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, Jesús, a razón de cumplir la voluntad de Dios, a razón de cumplir la salvación, ascendido y a la diestra de Dios, Él derrama su Espíritu. Ese es el Espíritu. Obviamente es un Dios trino, pero de una forma muy particular, Jesús ganó el derecho. Jesús ganó el derecho de derramar su Espíritu. Jesucristo mismo dijo, vendré y yo volveré en la persona del Consolador. El Espíritu Santo es Cristo Jesús presente con nosotros. Ahora están unidos. Están unidos de una forma muy importante. Ahorita vamos a tocar esto un poco más. Ahora, ¿qué hace Jesucristo, hermanos? Jesucristo nos hace una nueva creación. Pueden ver conmigo en 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo traza un paralelo entre el primer Adán y el postrer Adán. En 1 Corintios 15, versículo 45. Estamos interpretando Pentecostés a la luz de la misma Biblia, recuerden. Estamos interpretando como los apóstoles, inspirados por el mismo Espíritu Santo, como ellos interpretan lo que pasó. Versículo 45 en 1 Corintios 15 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante debería estar en mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Siempre fue el Espíritu Santo que vivificó a Adán primero, poseyó a Adán y Eva, perdieron el derecho al Espíritu Santo por el pecado, y la obra de redención es volver a darnos el Espíritu de Dios. Esa es la regeneración. Y Jesucristo, el postrer Adán, llega a ser espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, del primer Adán, pues, traeremos también la imagen del celestial. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo, hermano? Pablo está diciendo, nosotros todos nacemos del primer Adán. El primer Adán, habiendo perdido el derecho de la vida eterna, simplemente es una vida, Pablo llama animal, es física. Ahora necesitamos, si vamos a participar del cielo, hermano, necesitamos otro espíritu vivificante para que vivamos realmente vida eterna. Y ese postrer Adán, que es Jesús, ha venido para darnos vida eterna del cielo. Y dice que el postrer Adán no es de la tierra, sino del cielo. Esto quiere decir, recuerde que Pablo dice también en 2 de Timoteo, 2 de Corintios capítulo 3, el Señor es el Espíritu. Muchos
Muchos se confunden con ese pasaje al final del capítulo 3. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pablo está hablando de libertad de la condena de la ley. ¿En qué sentido es el Señor el Espíritu? Sí, hermano. El Cristo resucitado ahora, junto con el Espíritu Santo, opera en el mundo. Y el postrer Adán, que es Cristo, es del cielo. ¿Qué quiere decir entonces, hermano? Que el Cristo del cielo, en la persona del Espíritu Santo, te posea, te tome, te adopte. ¿Qué significa? ¿Sabe lo que significa? Que ahora nuestra agenda, nuestro proyecto de vida, ¿de dónde es? Del cielo. Ya no es de esta tierra. Nuestro proyecto de vida, nuestros sueños, nuestros ideales, ¿de dónde provienen? De un nuevo espíritu. El Espíritu de Dios en Cristo Jesús, que a mí me ha tomado. Este espíritu libera de la esclavitud, dice Pablo, nos ha librado de la esclavitud para ser una nueva creación en Cristo. De modo que mi proyecto de vida, como vemos los discípulos, fue cambiado. Ahora, muchas de estas mujeres que estuvieron aquí siguieron siendo amas de casas, siguieron en sus oficios. No todos levantaron y se fueron como Pablo a ser misioneros andantes. Los apóstoles sí, ellos habían sido llamados para eso. Pero otros de los discípulos sin duda tuvieron que seguir en sus trabajos, pero sus vidas fueron cambiadas. Su mente, su enfoque, su pasión fue cambiada. Este Espíritu Santo que nos ha tomado, las señales son doble. Primero, juzga y limpia el pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 4, Pablo usa una frase bien interesante cuando habla de Jesucristo. Dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Generalmente la Biblia dice que el Padre levantó a Cristo. Pero también Jesús dijo en Juan que Él tenía poder de poner su vida y también volverla a tomar. Aquí Pablo dice que fue el Espíritu de poder que declaró al Hijo de Dios con poder en la resurrección. El Espíritu Santo estuvo, por supuesto, Dios es Dios trino. Pero el Espíritu Santo tuvo operación en la resurrección de Cristo también, hermanos. Así que cuando el Espíritu Santo en el viento, la señal del viento, y el Espíritu Santo en las lenguas de fuego, ¿qué es lo que estaba simbolizando? Ese Espíritu Santo que ayudó en la resurrección de Cristo, estaba sellando su pueblo también, confirmando sobre ellos el perdón de sus pecados en el Cristo resucitado. ¿Qué es lo que nosotros celebramos en la cena del Señor, hermano? ¿Qué es lo que representa este pan? ¿Qué es lo que representa el vino? El cuerpo quebrantado por nosotros de Cristo y su sangre derramada por nosotros en la cruz de Calvario y vindicado Jesús en su resurrección. El Espíritu Santo fue que operó también en la resurrección. Y esa señal del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, hermano, estaba confirmando para su pueblo el perdón de sus pecados. Dios había juzgado sus pecados con fuego. El fuego del Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Que mataba a los violadores de la ley. Ese fuego que consumía el holocausto en el altar. Ese fuego había caído sobre Cristo. Y cuando recibía el sello del Espíritu Santo, los discípulos estaban recibiendo audiblemente y visiblemente una señal de que ellos habían sido perdonados en Cristo Jesús. Seguimos con una señal visible, hermano. Aquí hoy celebramos con una señal visible. No tenemos viento, no tenemos lengua de fuego, tenemos pan y vino. Pero sigue siendo una señal visible, masticable, se huele. Es una señal de que nuestros pecados en Cristo han sido perdonados. ¿Qué le parece?
En segundo lugar, el Espíritu Santo limpia. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16? Que cuando venía el Espíritu Santo, ¿qué haría en el mundo? ¿Convencería de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida, si usted es cristiano, si usted es creyente en Cristo Jesús. Fue porque el Espíritu te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y la obra del Espíritu Santo, esa es la obra también progresiva en nuestra vida. Nos sigue convenciendo de pecado, justicia y juicio. Nosotros vimos el domingo pasado lo que había pasado con Isaías. Chicos, ¿ustedes se acuerdan la visión que tuvo Isaías en el templo cuando vio al Señor alto y sublime, y el templo estaba lleno de humo y sus faldas llenaba el templo? Y Isaías lamenta, dice: ay de mí, soy muerto, porque siendo de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Y cuál de los niños recuerda lo que hizo un serafín? ¿Se acuerda? En la visión, ¿qué hizo? Tomó un carbón encendido del altar, el altar del holocausto, y fue donde Isaías y tocó sus labios y purificó su boca para que hablara ahora lo correcto de Dios, del hombre y del mundo de Dios. Hermanos, eso vemos aquí. El fuego tomó forma de lenguas de fuego. No por casualidad se menciona que eran lenguas de fuego. Porque la boca de los apóstoles y de todos los cristianos y de todo cristiano iba a ser tocado con un carbón encendido. Usted sabe, hermano, que la religión cristiana siempre desde los comienzos ha sido una religión hablada, confesada, proclamada. Apenas empezó Moisés, el primer escritor de la Biblia, a plasmar todo en los rollos. ¿Y qué dijo Jesús? Dios en Deuteronomio 6. Estas cosas mando que los padres las hablen en la casa y en la calle, en la mañana y en la tarde, que las amarren a tus manos, entre tus ojos, y los pongan en los postes de tu puerta. La religión cristiana es una fe, es una religión confesada, profesada, proclamada, siempre lo ha sido. El día de Pentecostés, unos discípulos, algunos de los cuales todavía tenían miedo de los judíos, recibieron una señal poderosa de que el Espíritu Santo les había tocado su boca, hermano. Y se levantaron de ahí en adelante y no hubo forma de pararlos. Chicos, ¿ustedes se acuerdan cuando los judíos llamaron a Pedro y a Juan y le dijeron: cállense, no queremos escuchar más de este Jesús, ya basta, no ven que nosotros lo acabamos de matar, y si ustedes siguen, ya saben? Y Pedro dice: bueno, señores, juzguen ustedes si debemos obedecer a los hombres o a Dios, pero nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Y salieron directo al templo otra vez. Bocas purificadas. Yo no me refiero en primer lugar a bocas purificadas de vulgaridades. Ojalá, hermanos, no estemos tan bajos de que estemos luchando con vulgaridades comunes. No hay que ser cristiano para no decir vulgaridades. Yo no estoy hablando en primer lugar de quitar las vulgaridades. Ojalá no haya ni una sola persona aquí presente que luche con vulgaridades. Eso no es ni humano, mucho menos cristiano. Pablo lo dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Nuestra lucha no debe ser, ojalá no sea con vulgaridades. De lo que estamos hablando es algo mucho más trascendental y más importante, hermano. Estamos hablando de labios y lenguas encendidos, con adoración a Dios, alabanza a Dios y testimonio de Dios. Y ese testimonio es hablar lo recto acerca de Dios, acerca del hombre y acerca del mundo que Dios ha creado. Toda mi vida, como se va volando los años, ya me estoy haciendo más y más viejo. Ya tengo más de 30 años en el pastorado y toda mi vida me ha tocado participar, obviamente, con grupos de cristianos. Vienes que hay una cosa tristeza que me ha tocado vivir. No me refiero a lo inmediato, tampoco me refiero a nuestro círculo. Pero en el pasado, en algunas ocasiones, me tocó convivir con líderes, pastores, profesores de la Biblia, que en su tiempo libre, nuestro tiempo libre, era imposible hablar de la palabra de Dios. Las conversaciones de pastores, pagados por hablar de Dios. Su trabajo era hablar de la palabra de Dios. Pero en las reuniones informales y el tiempo libre, el tema de conversación eran cosas frívolas, pasajeras. Hablaban de política, hablaba de deporte, de carros, en aquel entonces de computadores, ya son tablets y celulares. Y no era posible hablar de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cuál es el tema que lo apasiona a usted? Yo doy gracias a Dios, hermanos, que en nuestra iglesia y en nuestra denominación encuentro interés, encuentro ganas, encuentro esa pasión de hablar las cosas de Dios. Los apóstoles salieron de ese cuarto, ese día, solo hablando de Jesucristo. Busque Jeremías 20 conmigo. Ya vamos terminando. En Jeremías 20, Jeremías se queja porque nadie le escuchaba. Había predicado y había predicado y había predicado. Y le volvían oídos sordos. Versículo 8 dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y llega Jeremías a decir, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Llegó el momento a Jeremías que estaba tan desanimado, tan obstinado de ese pueblo. Dice, no voy a predicar más. No vale la pena, estoy perdiendo mi tiempo, me frustra, ya no voy a hablar más. No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías no pudo callar porque había un fuego metido en sus huesos. Los apóstoles sentían ese fuego del Espíritu, hermano, y proclamaron el nombre de Jesús a pesar de. Mataron a Jacobo de ahí a poco.
Y cuando Herodes vio que les gustó a los judíos, apresó a Pedro para matarlo también. ¿Y cómo encontramos a Pedro cuando el ángel lo va a librar? Dormido tranquilamente. No estaba histérico, no estaba preocupado. Creía que estaba soñando cuando llegó el ángel. Porque Pedro tenía la convicción, la confianza en él, hermano, de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y vivo o muerto, era de Dios. Ahorita Dios está probando su iglesia. Ahorita Dios está probando su iglesia en el occidente. Y muchos están cayendo. Noticias todos los días desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Inglaterra. De iglesias ante la agenda, especialmente la agenda homosexual, de matrimonio homosexual, es como la punta de lanza que el movimiento pagano, anticristiano está utilizando. Porque ¿dónde ataca el movimiento de matrimonio homosexual? Génesis 1 y 2. Empieza del principio de la Biblia. Y si puede anular la Biblia desde los primeros capítulos, pues el cristianismo se desaparece. El cristianismo tal y como es definido por la Biblia. Así que hoy día el paganismo, que es anticristiano, antirreligión bíblica, está atacando el yugular. Es solamente una faceta. Todo el movimiento de matrimonio homosexual es una faceta. Nosotros debemos tener claro, no es el fin del mundo, es parte de un todo. Es parte de todo un sistema contrario, el reino de las tinieblas, contrario al reino de la luz. Hoy, iglesia tras iglesia cae, denominación tras denominación, presbiterianas caen. Dios está probando su iglesia fuertemente. La semana pasada mi nieta querida, que mantiene a su abuelito al tanto de las cosas, su abuelito retrógrado y desactualizado, me mandó una foto de la bandera de diversidad en creo que en la UNED, ¿verdad? Porque estábamos conversando alguna cosa, yo, y pum, recibo en mi celular una foto que la bandida me manda. Yo tengo entendido que en las universidades estatales alzan la bandera de la diversidad junto con las oficinas del gobierno. ¿Quiénes son los que levantan banderas? Niños, recordando su clase de cívica, ¿qué hicieron los españoles cuando primero llegaron a América? ¿Qué trajeron? La bandera de España. Y clavaban la bandera en el suelo y decían, reclamada esta tierra para la corona de España. ¿Quiénes son los que alzan las banderas? Los vencedores. Reclamaron Costa Rica, ¿saben? Han reclamado Costa Rica, están alzando su bandera del paganismo. ¿Qué hará la iglesia evangélica? ¿Qué hará la iglesia presbiteriana y reformada? Si no hay un cambio drástico, hermano, yo sé lo que pasará, nada. Si no hay un cambio drástico en la iglesia evangélica y también nuestra iglesia en Costa Rica, yo sé lo que va a pasar ante el reclamo del movimiento pagano, anticristiano de Costa Rica. Yo sé lo que pasará, nada. A menos que haya fuego en nuestros huesos, nadie va a hacer nada. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo confirmó su presencia, su adopción, con viento y con fuego. Confirmó que esa iglesia era adoptada y poseída por Dios en Cristo. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Porque si usted tiene el Espíritu de Cristo, es de Él. Y hay fuego metido en sus huesos también.
Y como Jeremías, hermanos, no pudo soportarlo. Tuvo que seguir anunciando. Así todo cristiano hoy tiene, por necesidad divina, que hablar. Amén. Oremos. Señor, gracias por este capítulo en que vemos una manifestación poderosísima de tu Santo Espíritu. Una manifestación que a nosotros nos acusa, nos llama, nos reprende, porque vemos la evidencia de fuego metido en los huesos de los discípulos y lo comparamos con nuestra letargia, apatía, pereza. Obra tú, Santo Espíritu de Dios, tu obra legítima y real en tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús. Amén.